Bueno, ya se han perdido las formas. A nadie le sorprende que se gobierne a golpe de decreto, o se pretenda gobernar a golpe de decreto. Miren, de entre las prácticas más antidemocráticas de esto que de forma muy exagerada llamamos legislatura, está el decreto botillo. Es una receta legislativa que consiste en embutir todo tipo de iniciativas en un mismo decreto. Y luego servírselo a los diputados para que se lo coman disciplinadamente. Come y calla. Y ahí dentro va pues la inclusión en la comisión del CNI de Pablo Iglesias, los desahucios, un palacete para el PNV, luego las pensiones. Es un botillo legislativo, porque ocurre como con el tradicional plato berciano. Aunque para darle una pátina de modernidad lo llaman decreto ómnibus. En cualquier caso se trata de un artefacto antidemocrático, porque además no hay negociación sino chantaje. La actualización de las pensiones bien se podría haber aprobado como una iniciativa particular. No sé si obtendría la unanimidad de la Cámara, porque desde luego en esto del debate sobre las pensiones, Vox se muestra bastante ambiguo. No dice, hay que revalorizar las pensiones, sino que casi lo plantea como una lucha generacional. Si no hubiera obtenido la unanimidad de la Cámara, desde luego habría obtenido una mayoría aplastante. Pero el gobierno piensa, ¿y si utilizamos de rehenes a los pensionistas y así obligamos a estos caníbales de la derecha a aprobar toda una serie de medidas que van contra su ideario, que no le gusta, y contra su programa? Y si no lo hacen, decimos que quieren quitarle la paga a tu abuelo. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir este país tengan pensiones dignas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores. Mira, esta siempre fue una tara política de Pedro Sánchez. Cuanto más empático quiere ponerse, menos creíble resulta. Fíjense ustedes en sus discursos. Cuanto más empático, menos creíble. Este es un discurso no obsceno, pornográfico para cualquier persona con una mínima sensibilidad hacia el populismo, pero ya se han rebasado, como les digo, todos los límites estéticos. De los éticos ya ni hablamos. Bienvenidos a Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. El resultado es una nueva derrota parlamentaria del gobierno, tras un debate estéril en el que no se ha debatido lo pertinente de las medidas, sino lo antidemocrático del artefacto en el que iban contenidas. Por decirlo de forma más sencilla y suculenta, la oposición no ha querido comerse este botillo. Y lo anómalo de este Congreso es que la oposición es mayoría. Por eso, llamar a este periodo legislatura es claramente exagerado, porque lo que se dice legislar se legisla poco, y si es posible se hace siempre sin pasar por el Parlamento. El decreto botillo contenía las pensiones y luego toda una serie de condimentos sociales que no eran del gusto de los grupos que lo han tumbado, que son el PP, Vox y Junts. De manera que no han querido comerse el botillo y quien ha tenido que comérselo es el gobierno. En un caso claro de proyección, es una táctica, ¿no?, que es atribuir a los demás las actitudes, las acciones, las tropelías que uno comete. En un caso claro de proyección, Pedro Sánchez ha dicho que los grupos que votan en contra de su artefacto ómnibus están tomando a los rehenes, a los pensionistas como rehenes. Ya lo oirán. Cuando es exactamente lo contrario. Si él tramitara la actualización de las pensiones de forma particular, como debe y como le piden tanto el PP como Junts, lo habría sacado adelante sin ningún problema. Pero estos decretos ómnibus sirven a un interés muy claro, que es precisamente plantear un chantaje con los pensionistas como rehenes. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. Y Núñez Feijóo le ha contestado en las redes sociales. Dice el presidente del Partido Popular: el gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El Partido Popular cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también. Hola, me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo.
lo hace con frecuencia y sobre muchas cosas, pero esta es especialmente burda. Hoy os está contando que el Partido Popular, junto con la mayoría de los grupos del Congreso, estamos en contra de subir las pensiones. Es falso. Desde el pasado mes de noviembre está registrado. Sánchez tiene una proposición de ley del Partido Popular, tiene una proposición de ley de Junts y si quiere subir las pensiones, pues no tiene más que tramitarlas y aprobarlas. Eso está registrado en el Partido Popular desde noviembre. Por eso, dice Feijóo, quieren que elija entre su casa y su pensión, porque claro, en el decreto Botillo también va incluida una medida antidesahucios de la que están en contra, tanto Junts como el Partido Popular. Son medidas de las que discrepan, tanto el PP como Junts, y por supuesto también Vox. Pero no crean que hay un principio detrás de esta estrategia, porque si de verdad el principio rector fuera el interés de los pensionistas, se habría garantizado la aprobación de la actualización de las pensiones mediante una tramitación particular. Y ocurre algo parecido con los inmigrantes. Miren, el Consejo de Ministros ha aprobado un cambio en el reglamento que va a permitir la regularización de 500.000 de inmigrantes. Hombre, uno tiende a creer que las realidades ignoradas es mucho mejor que afloren. Y esa es la motivación que suelen tener la regularización de los inmigrantes. Pero en casos tan particulares como el de esta legislatura, es que esto únicamente está guiado por el principio de utilidad, porque quieren recuperar a Podemos en su labor de reconstrucción de algo que pueda ser llamado mayoría parlamentaria. Y por eso no es incompatible con transferir las competencias de inmigración a Cataluña para que Junts pueda cobrarse una victoria frente a la xenófoba Alianza Catalana. Es decir, Podemos quiere luchar políticamente con Sumar y Junts lo está haciendo contra Alianza Catalana. Y quien les da las armas, aunque puedan parecer armas contradictorias, quien les está armando en esas batallas intestinas, dentro de un mismo espectro político, es el gobierno. Y lo hace sencillamente para atraerlos a una nueva vieja mayoría, es decir, para que la mayoría de investidura se convierta de una vez en mayoría parlamentaria. Porque si fueran necesarios los votos de Alianza Catalana, no tendría ningún reparo Pedro Sánchez en deportar en lugar de regularizar. Y Tarajal es testigo de cómo se las pueden gastar. Tras este Consejo de Ministros ha comparecido Óscar Puente en la rueda de prensa en la Moncloa, el ministro de Transportes, que ha presentado las ayudas a las víctimas de Adamuz, de la tragedia de Adamuz. En un plazo de 3 meses, los familiares de una persona fallecida en el accidente recibirán algo más de 210.000 euros, que en absoluto es consuelo para la terrible pérdida que habrán sufrido. Comparece Óscar Puente después de haber sido corregido, desmentido, más bien por el presidente de la CIAF, que es la comisión encargada de la investigación del accidente de Adamuz. Vamos a recordarle en primer lugar cuáles fueron las palabras de Ignacio Varrón que han provocado la indignación o la decepción de Óscar Puente. Todos creíamos que se había hecho una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas. Todos creíamos que se había hecho una renovación integral y no ha sido así. Bien, Óscar Puente nos ha tomado bien estas palabras. Y de una forma más fina que de lo que es habitual en Óscar Puente. Es verdad que las circunstancias han suavizado sus formas. Solo faltaría, dada la situación en la que se encuentra. El ministro de Transportes le ha mandado callar así. Mire, yo no voy a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF. Creo que uno de los problemas que puede presentar el que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obligue a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos estar, ¿no? Porque no es así la situación, ¿no? No es así, no debe ser así. Miren, hay algunas diferencias entre Óscar Puente e Ignacio Varrón. La principal es que Varrón sí sabe de trenes y de tráfico ferroviario y Puente no tiene ni idea porque es abogado y finge saber porque es su trabajo, fingir que sabe de aquello de lo que tiene competencia. La segunda es que Varrón tiene la encomienda de investigar las causas del accidente y Puente parece que solo quiere encontrar un relato político que le permita salir bien parado. Y en cualquier caso, Puente no debe presionar a un organismo que está investigando las razones de un accidente, aunque ese organismo haya destrozado su argumentario falaz. Miren, respecto de la CIAF, una aclaración sobre la CIAF. En realidad debería ser innecesaria,
Pero algunos colegas hacen como que ignoran esto, cuando es bastante elemental. Miren, la CIAF no debía ser un organismo adscrito al Ministerio de Transportes. No debería. Después del accidente de Angrois, la Unión Europea conminó a España a crear un organismo verdaderamente independiente para la investigación de accidentes ferroviarios. No lo hizo, y esa morosidad lastra inevitablemente la credibilidad de las instituciones. Pero al fin, saben ustedes, la dignidad de un cargo la defiende quien ocupa el cargo, que se puede comportar como un servil o como una persona autónoma, sean cuales sean las consecuencias, sea quien lo haya nombrado. Por ejemplo, tanto a Eduardo Torres Dulce como a Álvaro García Ortiz los nombró fiscal general del Estado el gobierno. Pero ante las injerencias a su autonomía, uno se comportó dignamente y el otro se convirtió en el ministro 23. Al final, es una persona la que ocupa el cargo y quien lo dignifica. Esto vale también para Isabel Perelló, que preside un órgano tan cuestionado como el Consejo General del Poder Judicial. Ha hecho siempre, desde que ocupa el cargo, un alarde de autonomía. ¿Eso significa que no haya que dotar de mayor independencia al CGPJ? No, significa que Perelló es una persona digna. Y para no tener que depender de ello, de heroicidades, pues conviene dotar de mayor independencia al CGPJ, al menos en su nombramiento, y que no sea un órgano de extracción política. Bien, pues la CIAF es lo mismo. Sería mucho mejor que fuera un organismo independiente, pero al fin una persona digna puede dignificarlo, y tal parece el caso de Iñaki Barrón. El ministro dijo que este era un accidente misterioso del que quizás nunca sabríamos la causa. En 5 días, la CIAF sacó un informe preliminar. En 5 días. El ministro dijo que se había hecho una reforma integral de la línea Madrid-Andalucía. Barrón, lo acaban de escuchar, dijo que no es así, que integral no es. El ministro quiso desmentir a El Mundo para imponer su versión falaz. Y Barrón ha confirmado que lo que se está investigando es la soldadura de 2 vías, una antigua y una nueva. Es normal que esto no le guste al ministro. A los ciudadanos, en cambio, sí nos debería satisfacer. Porque significa que alguien al menos quiere hallar las verdaderas causas de un accidente sin importarle que la verdad desmonte los relatos políticos que va improvisando su ministro, porque efectivamente se trata de un organismo adscrito al Ministerio de Transportes. Pero bueno, todo es cuestión de gustos. Habrá quien disfrute más con un cuentacuentos político de 3 horas que con un gris informe científico. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.